Hoy, en Desde la Sombra, empecemos diciendo que el sistema monetario actual es una barraca de feria, es un parque de atracciones, un circo ambulante, un grupo de malabaristas, bailarinas de la danza de vientre, narradores de cuentos, cantantes y artistas de striptease. Bienvenidos al circo. Existe toda una generación de personas que no saben nada de la economía, que no ha salido del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco Mundial o de la Reserva Federal. La palabra de estos expertos se ha convertido en el Evangelio, la suprema revelación. Es capaz de encumbrar o de poner presidentes, primeros ministros, ministros de Economía y ministros de Hacienda. Ahora, imaginemos lo que ocurriría si el edificio entero de estos organismos y de los mercados financieros resultaran ser una gigantesca estafa, un sucio truco perpetrado por hombres viejos, malparidos. Unos viejos y sucios preparados para hacer pasar por verdad cualquier mentira a cambio de unas ganancias económicas en el mercado de valores artificial. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con el diputado del Parlamento Europeo y economista Godfrey Bloom. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la gran estafa de la economía actual. Los líderes quieren hacer más dinero a cualquier precio. Eso es lo que pasa. Pocos ricos y más pobres. Han destruido la clase media prácticamente, los negocios medianos. Por eso es que hay crisis. El capitalismo, o sea, no le da la oportunidad a los pobres, empleo, ¿me entiendes? Entonces, creo que falta de trabajo también. Ya hay mucha pobreza. Estamos en un proceso del colapso económico total, pero ¿es esta desintegración accidental el resultado de una mala planificación o está siendo orquestada a propósito? Godfrey Bloom, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu opinión? Creo que más o menos las dos cosas, o más bien ambas cosas. Cuando nos enfrentamos a una crisis de cualquier tipo, y la crisis más frecuente en la historia es la guerra, el Estado aprovecha la ocasión para quitar más libertad a sus ciudadanos y, aún más probable, más bienes comunes. El terrorismo es el mismo tipo de excusa para retirarle a uno sus libertades. Y ahora vivimos este colapso financiero que es una oportunidad para quitar más libertades a los ciudadanos, y la Unión Europea forma parte de este proceso. Presenciamos el colapso del sistema bancario porque el sistema bancario fundamental es equivocado y deficiente, y como es equivocado, los políticos burócratas aprovechan la oportunidad para adjudicarse más poder, y lo hacen, por supuesto, para conseguir su propio lucro, algo que les sale perfectamente. La actual crisis monetaria es reflejo de la locura impuesta en el proceso de destrucción de la economía física. La razón de que estemos sufriendo una crisis de hundimiento no se halla en la fluctuación de los mercados financieros. El problema económico es que estamos en un proceso hiperinflacionario, es decir, si se toma la cantidad total de dinero que se cree que está en circulación y se examina el porcentaje de dicho dinero que se corresponde con la realidad física, se ve que ha disminuido, que casi es cero. Pero eso no es la crisis. La crisis es la producción física per cápita, y los recursos de los que depende dicha producción están hundiéndose. Llevamos casi 6 años ahogándonos en esta crisis. Sin embargo, nadie parece saber qué hacer y cómo salir de ella. Godfrey, ¿a qué se debe eso?
El problema que tenemos es que los políticos y funcionarios del Banco Central no aceptan que el sistema bancario fundamental que promueven es deficiente. Hubo dos errores, ante todo cuando el patrón oro fue abandonado por Estados Unidos en el principio de los 70, con el colapso de Bretton Woods, gracias al cual los políticos pudieron imprimir dinero. Otras divisas quedaron atadas al dólar. Los políticos ahora pueden imprimir dinero por medio de sus bancos centrales con la complicidad de esos bancos centrales. Así nos enfrentamos a una desestabilización fundamental de la divisa y además tenemos un sistema bancario que está condenado a la quiebra eventual porque se trata de una reserva fraccionaria, es decir, los bancos pueden prestar dinero que no tienen, así que los bancos están abocados a sufrir bancarrota tarde o temprano. Así que tenemos una crisis monetaria y además una crisis bancaria que coinciden. Esto era inevitable, por supuesto, y además todo se agravó debido a la moneda común, con la cual los alemanes, por ejemplo, tienen las mismas tasas de interés y la misma moneda que los griegos, o países ibéricos, o Italia, lo que era totalmente insostenible desde el principio. Todos los bancos, el Banco Santander, el Bank of Scotland o el Deutsche Bank, todos son bancarrotas. Todos se preguntan qué se puede hacer con ello. Pero la causa con la cual no pueden hacer nada es que en Europa Occidental estamos bloqueados dentro del sistema de bienestar social, al igual que Estados Unidos en cierta medida, donde las personas están acostumbradas a ser cuidadas desde la cuna y hasta la tumba con el sistema de bienestar social, que por supuesto no pueden permitirse. Por lo tanto, la austeridad, ya se trate de Grecia, Italia, España, el Reino Unido o Francia, no funciona porque las deudas nacionales están creciendo y si los gastos públicos se recortan seriamente, quiero decir seriamente, no como ahora, porque no estamos recortándolo seriamente, la situación será aún más grave. Claro que hay varios y eso son los multimillonarios, son los que se benefician más. Bueno, realmente son la gente que tiene plata, es la que se beneficia prácticamente. Los pobres quedamos, como dicen, a un ladito. Bretton Woods era un tratado internacional destinado a regular el comercio mundial y la estabilidad económica y monetaria que permitió reconstruir el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Al amparo de Bretton Woods se creó un patrón oro con el dólar asociado al oro por un valor de $35 la onza. Esto aportó una estabilidad extrema al comercio internacional que en aquel momento estaba urgentemente necesitado de ella porque había que reconstruir una gran parte del mundo, en especial Europa. La intención era estimular a los Estados miembros a que no abaratasen su divisa simplemente imprimiendo billetes e incurriendo en déficit, un problema importante que impedía la estabilidad de muchos países europeos durante el periodo de posguerra. Además, con la garantía de contar con un tipo de cambio fijo, se pretendía estimular la recuperación del comercio mundial lo antes posible. Godfrey, ¿por qué tengo la sensación que las empresas privadas tienen más poder que cualquier gobierno en la Tierra? Sí, pienso que es verdad, pero creo que nuestros problemas comienzan con los bancos centrales. No creo que el gran problema sea que tengamos grandes corporaciones, aun cuando vienen con un paquete de un cierto monto. El problema son los bancos centrales, que son monstruos maestros que crearon moneda electrónica. Ellos falsificaron moneda y, como ya dije, ellos tienen ese enorme sistema de seguridad, no solamente la seguridad social, sino la seguridad corporativa, que debe encontrar la forma de financiar. Y está muy claro que lo que va a suceder es que las grandes corporaciones y sus defensas en política accionan en conjunto para desfavorecer a la gente común, que son los que mantienen el grifo. Y cuando se equivocan, los bancos son demasiado grandes para caer, lo que realmente no tiene sentido, ya que no se les debería permitir seguir. Correrán riesgos con el dinero de los contribuyentes. Fascinantemente, no hay un solo banquero que haya ido a prisión. Han perdido miles de millones de dólares y no pueden explicar a dónde se han ido. Y no creo que tengamos que mejorar el sistema hasta que no enviemos a estos banqueros, los de los bancos centrales inclusive, a prisión. Ya lo he discutido con algunos políticos.
Los bancos deberían de pagar eso, porque ellos crean eso mismo, ellos lo crean, ellos controlan la economía. Bueno, yo creo que los gobiernos aplicando políticas meramente negativas de viaje. Centrémonos en la historia de dos tragedias, Chipre, España. Godfrey, ¿en qué se parecen los dos casos y en qué se diferencian? Claro que tenemos un problema relacionado con el sistema bancario y la moneda común, y es que los bancos no tienen dinero. Y cuando los ciudadanos vinieron a retirar sus ahorros de los bancos, estos tuvieron que decir, no tenemos su dinero. Todo su dinero está afuera. Y si todos llegan al Banco de Santander o al Dutch Bank o al Deutsche Bank o al Paribas o a cualquier banco en la Europa occidental, si todos llaman a sus puertas pidiendo que les devuelvan el dinero no se lo devolverán en absoluto. O sea, todo es bastante similar. Creo que por ser Chipre tan pequeño, la gente pensó que este no puede generar un gran problema porque por el porcentaje de su Producto Interior Bruto en la Unión Europea, Chipre resulta muy pequeño, pero sabemos que España o Italia son muy grandes. Pero aquí el principio es el mismo, no hay dinero. Y si nos fijamos en el sistema bancario en la sombra, los alemanes tienen una deuda de alrededor de 900.000 millones de libras en el sistema bancario en la sombra, y los bancos de la península ibérica y los bancos de Europa occidental en gran medida están en quiebra. No existe ninguna posibilidad de que esta deuda algún día se pague. Por supuesto, Alemania tiene el 80% de la deuda externa respecto del PIB, es decir, una deuda bastante elevada. Y si miramos lo que no entra en el balance general, como por ejemplo las iniciativas de la financiación pública en las pensiones públicas en el Reino Unido, la deuda externa respecto del PIB es más del 200%, que es igual que en Grecia. De modo que el Reino Unido está completamente arruinado. Los bonos que emite el gobierno del Reino Unido son basura. Los bonos de España son basura. Los bonos de Italia son basura. El Reino Unido tiene una deuda de trillones de libras y no serán capaces de pagarla. Es totalmente imposible. Tendrán que emitir más y más dinero y esto les conducirá a una inflación como la que sucedió en la República de Weimar. Podremos observar que cada vez más bancos de estos se irán cerrando en toda Europa y yo incluso diría que posiblemente también en Estados Unidos. El euro ha desempeñado un papel clave en el agravamiento de la desintegración financiera que estamos presenciando hoy en día. Godfrey, ¿cómo es y cuál es tu opinión? Bueno, el euro ha sido muy denigrado, pero el euro en sí no es el problema. El verdadero problema consiste en que los gobiernos no parecen estar dispuestos a vivir conforme a sus recursos. Y volviendo a una de sus preguntas anteriores de cómo todo esto ha podido ocurrir, parece que los políticos tienen la idea de que la gente común, como usted y yo, no puede continuar gastando más dinero de lo que gana. Lo mismo se aplica a las pymes o cualquier otro negocio. Pero de alguna forma, una nación, un país o un grupo económico pueden continuar haciéndolo con impunidad. Y lógicamente esto es absurdo. Nadie puede gastar más dinero de lo que gana. Y por supuesto, el gran problema consiste en que los países gastan más dinero de lo que ganan. Bastante más de lo que ganan, es decir, países como Grecia, Italia, España, Portugal, Francia y el Reino Unido, que no está en la zona del euro, pero bueno, el principio es el mismo. Entonces, estos países no pueden emitir dinero. Lo que habrían hecho los italianos antes es emitir más liras, y esto conduciría a la devaluación de la lira y tendrían miles de millones de liras. Es la forma en la que ellos llenarían el hueco. La misma historia con los griegos y el dracma. Pero el euro en realidad no es el mayor responsable del problema, es solo un síntoma. El verdadero problema consiste en que los gobiernos siguen gastando más dinero de lo que ellos ganan y se quedan en quiebra, y esto afecta al sistema entero. Pero lo peor es que no lo están haciendo para invertir en infraestructura, en carreteras, autopistas o ferrocarriles, en los principales sistemas de desagüe, en todo lo que es infraestructura. Este dinero en realidad se gasta en el asistencialismo, que es una lacra para las naciones. Y no solo se trata del asistencialismo social, cuando a la gente joven, sana y en buena forma se les paga por estar en casa, y es una locura para cualquier sociedad.
Y ahora esto está sucediendo en varias regiones de la Unión Europea. Un 30% de desempleo juvenil. Esto es algo insostenible. Es insostenible que el 30% de la gente joven esté sin empleo. En España representa un 50%, en Grecia un 60%. ¿Qué clase de sociedad es esta? ¿Qué clase de sociedad permite que la tercera parte de la población juvenil esté sin empleo y pague subsidios de cientos de miles de libras a la gente simplemente por ya ser ricos? Es una locura, ¿no lo es? Y todo esto todavía continúa. Nadie habla de estas cosas. Soy la única persona en este Parlamento que habla de esto. Otras 750 personas en el Parlamento quieren que todo esto dure eternamente. Por supuesto, están todos locos. Eso es parte de la crisis en Latinoamérica y aquí mismo en Estados Unidos, porque todas las compañías se han ido para esos países y entonces Estados Unidos se ha vuelto un consumidor de Asia. Incluso internos, ¿no? Que llevan mano de obra barata y beneficiados son ellos y botan prácticamente la economía de ese país a que ellos van. No todo el mundo es profesional aquí, ellos también necesitan trabajar en industrias como la fábrica y entonces esas industrias se han ido y eso ha causado desempleo también en este país. Actualmente, el mundo se rige por sistemas monetarios, no por sistemas nacionales de crédito. El que es inteligente no quiere que el mundo esté gobernado por un sistema monetario, quiere naciones, estados soberanas, que poseen su propio sistema de crédito, que es el sistema de su divisa. Por encima de todo, la posibilidad de una creación de créditos productiva y no inflacionaria que figura firmemente estipulada en la Constitución de los Estados Unidos quedó excluida por completo en el Tratado de Maastricht como método de determinar la política económica y financiera. En Europa, eso no se puede hacer porque en Europa los gobiernos soberanos están controlados por los intereses de la banca privada, denominados sistemas de banca independientes. Es una locura pertenecer a este grupo. La supuesta independencia del Banco Central es el decisivo mecanismo de control para los intereses financieros privados, un mecanismo que históricamente en Europa se ha instalado como un instrumento de autoridad frente a una política económica de gobiernos soberanos orientados al bienestar general. La banca europea es un residuo de la sociedad feudal en la que los intereses privados son tipificados por los antiguos cárteles venecianos o por la Liga Lombarda que desapareció en la Edad Media en el siglo XIV. Godfrey, ¿qué va a pasar con el euro? Bueno, es una pregunta divertida, porque yo sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar es muy simple. Todos podemos verlo. Ya lo predije en la década de los 90, cuando estaba en la universidad haciendo mi trabajo académico, intentando llegar a ser un economista profesional. El tiempo es todo. Sabemos que va a estallar, pero no sabemos cuándo. Es un poco como decir que el fin del mundo está cerca. Por supuesto que habrá un fin del mundo, pero no sabemos en qué momento. Seguramente sucederá, pero podría ser en vísperas de Navidad, podría ser en las próximas Pascuas o podría demorarse varios años en llegar y mientras podríamos imprimir dinero, tener varias crisis y, por cierto, la próxima crisis afectará al oro. Hay demasiados billetes en el sistema pretendiendo que tienen su respaldo en oro y no es el caso. Habrá una tremenda avalancha sobre ellos y la gente no querrá liberar los lingotes de oro. El precio se bajará artificialmente dentro de los próximos años. Pero sabemos que esto va a ocurrir porque hay más billetes que oro, así que tarde o temprano alguien dirá: quiero cambiar estos billetes de papel por lingotes de oro, pero estos no estarán disponibles y entonces la situación se pondrá muy desagradable. Bajo el disfraz de estar salvando la economía, los banqueros están transfiriendo enormes cantidades de deuda procedentes de manos privadas desde los bancos y otras poderosas entidades hasta los libros del gobierno. Pero como la economía sigue hundiéndose, esa deuda es absolutamente imposible de pagar. Voy a repetirlo, no hay manera de pagar jamás esta deuda, de modo que el efecto de dicho rescate es hundir en la bancarrota a los gobiernos. Y ahora, se ven, por ejemplo, en Europa,
todas las negociaciones que intentan salvar la deuda y una nación tras otra doblando la rodilla ante la dictadura de las empresas. Y ese es el verdadero problema del rescate. Estamos viendo cómo se destruyen las naciones del mundo entero y se sustituyen por dictaduras fascistas, por una dictadura internacional, imperial o fascista. Por favor, entienda que los rescates multimillonarios jamás tienen por objetivo proteger la economía, ya sea de los Estados Unidos o de la Europa. Lo que siempre se ha pretendido es proteger el aparato financiero del imperio y el mercado de derivados, proteger al muerto y sacrificar al paciente. Godfrey, ¿cuáles serían las secuelas políticas de intentar de salvar el euro? Diría que las medidas inmediatas que debemos tomar en Europa, sugiero que los alemanes vuelvan al marco con respaldo en oro y estabilicen la moneda, podrían estabilizar y servir de ejemplo al mundo entero, que debemos sacar de esta guerra de divisas, la impresión de billetes de la que se ocupa la Reserva Federal, el Banco de la India, el Banco de Japón y hasta el Banco de China. Están creando dinero artificial. Hay que volver al dinero duro y diría que esto debe empezar por el marco alemán con respaldo en oro que servirá de buen punto de referencia para el mundo del dinero duro. Luego dividiría a los bancos en dos tipos, bancos custodios donde uno va a depositar su dinero si no quiere que se lo roben, y habrá un banco completamente separado, el banco de inversiones, en el que si quieres recibir interés, debes estar preparado a decir al banco a qué plazo quieres dejar el dinero y te van a decir qué tasa de interés será. Y también te van a explicar qué son activos de riesgo. Dar al banco el dinero no es seguro, es una inversión arriesgada. Y entonces la gente podrá decir si quiere invertir su dinero o ahorrarlo en la custodia. Tendrá dos opciones. Pero para salvarnos de la crisis tendremos que emprender un larguísimo camino y no existe un camino sin dolor. No podemos permitirnos la burocracia, no podemos permitirnos tantos funcionarios públicos en Francia, en Inglaterra, en España. Me pregunto si el éxito es y seguirá siendo simplemente un fenómeno británico o podría ser una señal de un creciente sentimiento anti-Unión Europea en el continente. Godfrey, ¿cómo lo ves tú? Otros partidos libertarios están yendo verdaderamente rápido a través de Europa. No hay actualmente país que no tenga un partido de la libertad o alguna forma de partido de la libertad que esté creciendo. Tenemos uno aquí desde hace muchos años, pero no solo en el Reino Unido. Trabajamos con los franceses, holandeses, italianos. Estamos todos en el grupo de la democracia libertaria europea. La gente valora su libertad en diferentes formas y eso es lo que mostrarán las urnas. Godfrey, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Fue un placer estar en tu programa. La batalla que estamos presenciando hoy no tiene como fin la supervivencia de los bancos centrales ni del euro. Es una lucha fundamental entre los gobiernos soberanos y el sistema financiero de la oligarquía que beneficia a una pequeña élite. Quien gane y quien pierda dependerá en gran parte del futuro de nuestro planeta. Y mientras que la economía mundial está desplomándose en picado, los miembros del Club Bilderberg acaban de reunirse en secreto en las afueras de Londres, donde discutieron las nuevas medidas que nos llevarían de camino a la perdición. Y a diferencia del 99,9% de la población, la élite desde hace siglos trabaja de forma conjunta para cumplir con su objetivo a largo plazo: destrucción de la economía y la reducción de la población mundial. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.